Quart de Poblet, dinámico, participativo. Quart de Poblet, cercano, accesible. Quart de Poblet, de los niños, de las ilusiones. Quart de Poblet, joven, comprometido. Por la paz. Quart de Poblet, a tu servicio. Trabajador. Próximo. Quart de Poblet, de la experiencia. Del futuro. Soy ciudadana de aquí de Quart de Poblet. Toda la recuperación que se ha hecho del río es precioso, cómo se ha quedado, cómo se ha recuperado. Luego la gente concienciarse mucho en la recogida de las basuras, en clasificar y tal. Me gustaría que aún hubiera más zonas verdes en Quart, porque es que da una alegría al pueblo y parece que se crea un mejor ambiente. Ya es una realidad el nuevo Parque del Turia, junto al Auditori. Y hemos remodelado el Parque de Sant Onofre. También vamos a disfrutar de 9.000 metros cuadrados de zonas verdes junto a la Gran Manzana, y protegiendo el entorno de la acequia de Mislata en Molí d'Animeta, conseguiremos un gran pulmón de 58.000 metros cuadrados de espacios verdes y huerta. Además, participamos del proyecto de Parque Fluvial del Turia, en el que ya hemos recuperado 30.000 metros cuadrados de ribera. Me gusta mucho cómo ha quedado el Instituto Río Turia. Y además, en la nueva Casa de la Juventud, el Barranquet, me lo paso muy bien con mis amigos. Pero no sabemos qué hacer los fines de semana. Hemos impulsado Quart de Nit, un proyecto pionero de ocio nocturno alternativo que permite a los y las jóvenes de Quart de Poblet participar en actividades gratuitas en instalaciones públicas las noches de los fines de semana. Complementa la programación de la Rock Sala, Quart Jove y las 3 casas de juventud, con conciertos, cursos, talleres, encuentros, proporcionándoles espacios donde participar, divertirse, informarse y conocer otros lugares y culturas. Además, vamos a crear una red wifi de acceso gratuito a Internet para toda la ciudadanía. Dentro aquí de convivencia, pues se pasa muy discretamente, hacemos nuestra partidita al dominó, al truc, se charla con los compañeros y se pasa la tarde bastante bien. Mi pregunta sería si aquí en Quart se va a hacer un centro para la tercera edad, una residencia, o un centro de día, o algo así por el estilo, porque Quart creo que lo necesita. Los y las socialistas vamos a construir esa residencia y centro de día para personas mayores y con discapacidad que tanto necesitamos, pese a que el Partido Popular en la Generalitat Valenciana nos la ha negado año tras año, como también nos ha negado guarderías infantiles. Pau y yo estamos pensando en casarnos, en vivir juntos. Bueno, mejor en vivir juntos. Bueno, la cuestión es que queremos vivir aquí, en Quart de Poblet. Y no tenemos ni idea de cómo está aquí el tema de la vivienda. Los vecinos y vecinas de Quart de Poblet van a disponer de 3.200 nuevas viviendas en Turégano y Faenca, Molí d'Animeta, Faitanar y la Gran Manzana, de las cuales 1.200 son de VPO. Nuestros y nuestras jóvenes ya no tendrán que irse de Quart de Poblet. Han sido muchas cosas las que juntos y juntas hemos conseguido, pero es mucho más lo que el Partido Socialista puede ofrecer a Quart de Poblet. Nuestra prioridad es construir una residencia para personas mayores y con discapacidad. Hace 4 años nuestro compromiso principal era que el metro llegara a Quart de Poblet y lo hemos cumplido, igual que haremos realidad esa residencia y un centro de salud en el barrio de la Cebollera, os lo aseguro. Desde el Ayuntamiento hemos dado pasos firmes para que el antiguo sanatorio de Sant Onofre pase a ser de propiedad municipal. En el edificio de las antiguas oficinas de Refracta instalaremos una nueva biblioteca pública, con centro de estudios para jóvenes, acceso gratuito a Internet y los últimos avances en nuevas tecnologías. Construiremos en el barrio de Sant Onofre un nuevo pabellón con pistas polideportivas y abriremos un segundo balneario urbano. Els i les socialistes hem impulsat l'Agenda 21 local per a tindre un poble sostenible. Però és necessari que totes les persones s'impliquem i col·laborem
per a desterrar hàbits molestos com són el no arreplegar els excrements dels nostres animals. Dins d'aquest procés iniciarem una campanya progressiva de soterrament dels contenidors de fem. El projecte de recuperació del riu que iniciarem fa 5 anys es completa ara amb el parc fluvial del Túria, que connectarà Vilamarxant amb el parc de Capçalera. Al nostre terme disposarem de camins per a passejar, d'un centre d'interpretació del parc y de horts ecológicos. Asimismo, renovaremos la red de aguas y las aceras y construiremos un nuevo depósito para aumentar la presión con la que el agua llega a nuestras viviendas. En definitiva, os ofrecemos un proyecto pensado para las personas, un Quart de Poblet moderno, accesible, lleno de oportunidades y sano. Quiero agradeceros especialmente que me hayáis permitido cumplir mi sueño de trabajar por Quart de Poblet, porque me encanta mi pueblo, porque quiero a su gente y porque no me imagino en ningún otro lugar. Aquí me tenéis, aquí nos tenéis a los y las socialistas con la ilusión y la entrega intactas para seguir avanzando con vosotros y vosotras, con honradez, sin mentiras. Porque nuestro único compromiso sois tú i Quart de Poblet, perquè a Quart de Poblet estem per tu.